Ya. Mario, le acabo de mandar el link directo a la entrevista a Temi y se lo voy a mandar a su secretaria también, que hemos estado en contacto, pero había quedado en hacerlo. Ya. Ahí se lo reenvié a bastantes personas. Si tengo un colega que también le pedí que entrara, que es quien me está ayudando con esto. ¿Cómo te manejas con la tecnología, Mario? Bueno, regular, me manejo. Como tú viste, estas cosas, que estas conexiones me las hacen a distancia. Tengo una persona que me hace todas estas conexiones. Mi nieto Ilan, están en vivo ya, me pregunta mi nieto Ilan desde Los Ángeles, California. Sí. Sabes que yo tengo su WhatsApp, se lo voy a reenviar inmediatamente, ¿te parece? Ya, él se llama Ilan. Sí, Numhauser. Sí, me gustaría que se lo mandaras a un colega mío que ya estamos al aire o todavía no. Parece que salgo hablándole a Mario, me dicen, pero estamos sin audio, gracias a Dios. Entonces podemos... Ya. Me dicen que estamos en vivo, pero creo que estamos sin audio. Sí, se escucha. Están escuchando, sí. Ok. Mario, Sí, están con audio. estamos con audio, siendo las 9:03 de la noche de hoy, 2 o 3 de julio, y a esta altura uno pierde la noción del tiempo en época de cuarentena acá en Santiago de Chile. Y te doy la bienvenida, te agradezco mucho tu tiempo, Ok. el honor de estar entrevistándote esta noche y agradecemos como Memoria Viva al Estado israelita por darnos este honor de poder congregar a tanta gente distinta en torno a una figura que a ti, que eres una figura emblemática que ha entregado tanto a nuestro país, a nuestra comunidad, y a cada ser que cada uno sabrá cómo, ¿no? Y sigues entregando. Y eso se agradece mucho tener líderes positivos dentro de nuestra comunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por lo que me toca. Sí. Hoy día la idea, Mario, es que la gente que nos está escuchando, el público que nos está escuchando, ¿Sí? te conozca desde otra perspectiva. Vamos a dejar descansar a don Francisco. Dejémoslo un ratito ahí durmiendo, como se dice, si se puede. Ya. Y vamos a conversar sobre ti, sobre tu vínculo con la Shoah, con el tema de la memoria, como la vives hoy, a los 80 años casi ya. Y para eso vamos a tener una conversación que va a ser a minutos dinámica, a minutos más reflexiva. Vamos a partir primero con un video de un proyecto especial que estamos haciendo en Memoria Viva. ¿Ya? ¿Te parece? Perfecto. Ok, ahí vamos.
Como ves, Mario, estamos con este proyecto y me encantaría saber cómo te vinculas tú cuando ves esto. Bueno, esto uno sabe desde que nace, desde que va muy chiquitito. Yo nací en Talca, no por accidente, sino porque mi padre cuando llegó le dijeron, usted tiene que ir a Talca. Y ahí mi padre con una persona con que se encontró en Panamá, que venía en otro barco, que venía a Chile, decidieron hacer juntos algo porque los dos iban a Talca y pusieron ahí un negocio que se llamó La Americana. Así que mis primeros recuerdos son desde Talca y posteriormente llego a Santiago. Somos una familia muy modesta. Vamos a ir por ahí, Mario, pero antes de contar esa historia que tienes, quiero dar la oportunidad a nuestro público de que te conozcan un poquito más antes. Entonces, Ya, vamos, tal como te conté antes que comenzáramos con esto, te voy a hacer un mini cuestionario, muy dinámico. sí. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? La felicidad yo creo que son momentos, no hay felicidad completa, porque si uno tuviera pura felicidad, no, imposible conocerla. Uno tiene que tener tristeza para conocer la felicidad, siempre las dos cosas. Para, ¿Duermes de espalda sobre tu estómago o de costado? yo duermo de costado, ¿Hombre nocturno o diurno? más bien diurno. ¿Tu mayor obsesión hoy? El peso, ¿Cuál es tu definición de belleza? no la tengo clara, ¿Y del dolor? ese lo tengo más claro. ¿Qué te hace enojar? Eh, la falta de preparación, la indisciplina, la falta de perseverancia me hace enojar cuando la veo en mí y en otros. ¿Ríes? Sí, de vez en cuando, aunque de viejo se ríe menos que de joven. ¿Pan con palta o con queso? Palta, palta, ¿Té, café o agua? café, ¿Azúcar endulzante o nada? solo endulzante. Lo más extravagante que has hecho. Extravagante, tengo que haber hecho muchas cosas que los demás consideran extravagantes y que a lo mejor yo no las consideré tan extravagantes. Ser viejo es Sentirse, y ser joven. sentirse. El COVID es Una terrible pandemia que nos hace meditar a todo el mundo. vino, cerveza o champaña. Vino, Perro, gato o nada. perro, Hoy, ¿qué tomaste de desayuno? café, ¿No? café con unas rodajas de pavo. ¿Cuándo mientes? Muy poco. Más que mentir, yo adapto cosas. Ah, No me gusta mentir. Dios, nada o quizás. Quizás. Aperitivo o postre. Ninguna de las dos cosas. El lugar más lindo del mundo para ti. Yo diría que son los campos de Chile. ¿Te habría encantado conocer? Cuba. ¿No te arrepientes de De nada. Quizás Alemania? un poquitito de haber dedicado en la época de mucho éxito poco tiempo a la familia. Alemania. Bueno, la tierra natal de mis padres. Nazis. Una vergüenza de la humanidad. Fake news. Muy malo. Facebook. Lo uso muy poco. Chile. Fértil provincia y señalada en la región antártica famosa. Judío. Bueno, un grupo que no ha logrado ser exterminado a pesar de todos los intentos porque somos somos una cultura. Escribir es para ti. Algo que me relaja mucho. A pesar de que mi
verdadera vocación es hablar. ¿Ser hijo? De una familia sobrevivientes del Holocausto y eso a uno lo marca. ¿Ser abuelo? Extraordinario, porque no tuve ningún abuelo, salvo una abuela que llegó muy vieja aquí a Chile con la que pude compartir casi nada. Por lo tanto, he tenido que aprender a ser abuelo. ¿Ser marido de la Temi? Bueno, yo creo que la TEMI ha sido un factor muy importante en mi vida, en mi éxito, porque ha sido la mujer capaz de tirarme el cordel hacia abajo cuando estoy muy elevado y de empujarme hacia arriba cuando estoy muy abajo. ¿Ser amigo? Es algo muy importante y es difícil de conseguir. Mario, antes de dormir, ¿qué haces? Antes de dormir voy al baño. La mayoría hace lo mismo, sobre todo en mi rango de edad, aunque no es suficiente, pero no importa. Y cuando te despiertas en la mañana, ¿qué es lo Y no, primero que haces? ¿WhatsApp, email o llamada? solo WhatsApp. ¿Empanada de pino o una schnitzel? Empanada de pino. El amor es El amor es único. la Teletón. Yo diría que es algo muy importante en mi vida. Me hizo crecer mucho como persona. La muerte. Algo que está más cerca cada día. Tu hobby. ¿Hobby? Yo no sé si se puede llamar hobby, porque a lo mejor tengo muchos hobbies. Me gusta comunicarme, me gusta escribir, me gusta invitar gente, me gusta conversar. Para algunos esos son hobbies, para mí es parte de mi vida. Gracias, Mario, por respondernos estas pequeñas preguntas, pero que a veces, uy, uno se queda como, de verdad, si es así, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre tu infancia y para eso yo quiero mostrar unas fotos que preparé, a ver cómo te vinculas tú con eso, para que podamos conversar sobre eso, ¿te parece? Okay. Eh, Se demoran un poco las fotos, no te preocupes. sí, yo sé y las tengo aquí, mira, las tenía todas preparadas, el problema es que ahora se me están perdiendo mis fotitos. Aquí están, listo. Y te voy a compartir, share screen. A ver qué te parece esto que hicimos. Bueno, hasta ahora no veo nada. Ahí Y ahí, están, ahí vienen, ahí vienen. Te debo confesar que veo muy poquitito de esta foto, un poco borrosa, veo a mi mamá arriba, veo unas fotos abajo que no distingo bien quiénes bueno, son. estamos viendo lo mismo, parece. ¿Eh? Sí, ¿Qué estás sí. viendo tú? Estaba viendo unas fotos, pero se distingue poco y hay unos libros. No, no estamos viendo lo mismo, Mario, qué pena. Vamos a volver a compartir porque efectivamente te va a gustar mucho esto que te tenemos preparado, pero no se está viendo. Qué terrible. Voy a volver a hacerlo, ¿ok? Y si no, va a tener que ser sin fotos. Sin foto. Pero era una presentación especial que te teníamos. Bueno, pero de pronto la tecnología no nos ayuda. No, tú Ahí sabes que dice, saludos, Mario Kroeber, don Francisco, es bueno verlo. Una señora que me está saludando por Facebook. no vamos a poder mostrarte las fotos, Mario. Era para más adelante. Será para más adelante. Me gustaría ver qué primeros recuerdos tienes de tus padres. Cuéntanos un poco cómo eran tus papás. Bueno, mis papás eran personas bien modernas, diría yo, para el entorno en que yo vivía. Como dije al comienzo, llegamos a Santiago cuando yo tenía 4 años. Eh, Éramos todavía personas de muy pocos recursos. Yo vivía en la calle Tocornal, entre 10 de julio y Copiapó. A la casa había que ponerle casa particular.
porque habían varios prostíbulos en la misma calle para que no golpearan en nuestra casa. El señor Kohn vivía en el primer piso, que era otra pareja de inmigrantes judíos alemanes, y nosotros vivíamos en el segundo piso. Al poco tiempo nos cambiamos a Irarrázaval al 3804, y eso ya era mejor, era un departamento. Recuerdo que al frente del departamento había una ferretería de un señor Siri. ¿Y por qué digo señor Siri? Porque Pablo Siri, Bruno Siri, los hijos que fueron amigos míos de niño, son los dueños de la Fuente Alemana, que hace poco cerró, que todos ustedes recuerdan. Y al lado de eso estaba el establo, porque tomábamos leche al pie de la vaca, y por eso mis nietos se rían, o se reían cuando eran más chicos, que yo les decía que tuve 4 veces fiebre aftosa. Y de ahí nos cambiamos a una casa con patio, a Brown Norte 694, hasta que después en Santa Julia 296, cuando yo tenía aproximadamente unos 16 años, fue nuestra primera casa propia. Y donde pero cuéntame un poco antes, ¿cómo era? ¿Hablaban con acento tus padres? ¿De dónde venían? Claro, eran alemanes, hablaban con acento. Además, siempre a nosotros, a mi hermano René y a mí, siempre nos hablaban en alemán. Y nosotros conversábamos, o sea, mi primera lengua realmente fue el alemán, porque yo vivía con mi abuela al principio, que hablaba solo alemán. Aprendí el castellano cuando fui al colegio. Entonces, para mí el alemán era mucho más común hablar alemán que castellano, porque pasaba menos horas en el colegio que en mi casa. Todo en mi casa era en alemán. Y no solamente hablábamos en alemán, comíamos en alemán. La comida era alemana, era todo alemán. Entonces, el castellano, por supuesto, fue creciendo cuando ya empecé a tener más vida propia fuera de mi casa. Pero, entonces, para ti el alemán es casi un idioma materno. Claro. ¿Y sabes todavía que puedes hablar en alemán? Bueno, ich kann noch immer Deutsch sprechen, pero cuando yo voy para Alemania, que he ido en el último tiempo y hablo en alemán, los tipos me dicen, ¿de qué zona es usted? Porque les suena raro mi acento, que yo me imagino que sería como hablar aquí los guasos del campo, porque mis padres eran de esta Alta Silesia, pero nunca me han dicho, usted no es alemán, porque hay ciertas letras que los que no hablan alemán o aprendieron alemán más tarde, porque es como aprender a andar en bicicleta a los 20 años, como Rotkraut, no lo puede decir cualquiera. Van a decir Rotkraut, pero Rotkraut no lo va a decir cualquiera. Entonces, nosotros, yo cuando he ido a Alemania, no me han dicho nunca usted no es alemán. Aunque de pronto me faltan palabras, porque por supuesto ya mis padres murieron hace años, entonces ya muchas palabras, además muchas palabras no usaba yo. Por ejemplo, de repente tuve que decir Stoßstange y no sabía cómo decirlo, que es parachoque, porque nunca en mi casa hablé de parachoque en alemán, y así habían palabras que no conocía, pero usaba las palabras que conocía y entonces pasaba por alemán. Mario, tu madre, cuéntanos un poco de tu mamá. ¿Cómo era tu mamá? Mi mamá era una señora muy alegre. ¿Cómo se llamaba tu mamá primero? Porque piensa que aquí nadie sabe esto. Annie Blumenfeld, muy fachosa. Mi mamá le gustaba mucho la parte artística. Hay que recordar que todos los hermanos de ella eran concertistas en piano, que ella estudió ópera y era cantante de ópera y vio truncada su carrera como cantante de ópera justamente por el nazismo. Entonces a ella le gustaba todo lo artístico, ella me promovía lo artístico. Yo aprendí a cantar, me enseñaron prácticamente todos los instrumentos que podían enseñarme y no aprendí ninguno, pues no tenía condiciones para tocar instrumentos. Entonces me variaron al canto y me pusieron en el conservatorio para cantar. Y yo en el colegio, cuando era niño de 11, 12 años, cantaba, pero como tenía esa voz finita como niño, me empezaron a hacer bromas y dudaban de mi virilidad y dejé de cantar. Y bueno, de ahí en adelante pasaron. Entonces cantaba ópera en Alemania, o sea, era... En Alemania cantaba ópera
Y después, según ella me contó muchas veces, cantó en Talca, cuando ella recién llegó y no sabía prácticamente el idioma. Las vecinas le llamaban la atención, una gringa, alguien que no hablaba el idioma, y la invitaban siempre porque ella cantaba. Además, si había un piano, ella se podía acompañar al piano. Entonces, las vecinas de este barrio, muy modesto de Talca, la invitaban todos los días a tomar té para que cantara. No te puedo creer, qué cosa Claro. más buena. Imagínate en Talca lo que haber sido que llegó esta gringa, como bien dices tú, a Y, cantar ópera. y muy fachosa. Y muy, bueno, ojalá que podamos solucionar el tema de las fotos para que todos los que nos están escuchando, porque tenemos gente que te está saludando desde todos lugares de Latinoamérica, Ya. desde Miami también, así que, y acá tenemos, por ejemplo, a Gisela Criste, que dice: don Francisco, un saludo para usted, un hombre de muy buen corazón. Sí, ahí lo estaba leyendo. Sí, sí. ¿Y de tu padre tenía algo artístico o No, era... nada. Mi padre, diferente, mi padre fue un deportista, deportista destacado en su zona, fue boxeador que le salvó la vida y que me promovía los deportes, me promovía el que fuera perseverante, que fuera trabajador, yo no lo era tanto, eh, era un hombre más bien serio. Le gustaba la rectitud, había que cumplir los horarios, era bastante alemán en esas cosas. Y era muy distinto a mi mamá y por eso se combinaban muy bien los dos. ¿Tenían un buen matrimonio? Sí, los buenos matrimonios son los que discuten, ¿no? Porque mi mamá y mi papá discutían y nosotros también discutimos, pero discutían en buen tono. Tuvieron un buen matrimonio. Lamentablemente mi mamá murió muy joven, en el año 74, cuando tenía 59 años de edad. Mi Sí. padre, en cambio, vivió hasta los 96, pero no supo, porque los últimos 10 años tuvo mucho Alzheimer y los primeros 2 o 3 tuvo menos, pero tuvo. Cuéntame, y me encantaría ver esto porque es bien para mí que sea, y me imagino que para los que nos escuchan, ser boxeadores como, quizás que hoy día está más de moda, ¿no? Vemos a la gente joven que pega buenos combos, pero no sé, y en Alemania él era boxeador y también trabajaba en una gran tienda, así que, ¿cómo era eso? No, Cuéntame. no, él era empleado en una tienda como vendedor, pero boxeaba como aficionado. Ahora, debo decirte que el box era mucho más importante en esos años que hoy día. El box hoy día ha cambiado porque hay muchas variantes del box, está esa jaula donde pelean. No, no, él era un boxeador tradicional y lo hacía como un aficionado, no como un profesional, pero fue un aficionado destacado en el lugar, fue campeón en algún lugar donde él vivía. Él vivía en un pueblo chico que se llamaba Elgut Voichnik. Ahí lo ven en pantalla para los que lo tenemos escrito. Elwood Boyschnick. Sí, está mal escrito, pero igual, se pronuncia así, porque creo que se escribe con W. Nació en 1905 y falleció en el año 2000. Así es. ¿Y cuáles son lo que tú sabes que pudiste? Sabemos que aparece el nazismo en el año 33. En Sí. el año 38 tu padre es arrestado y mandado a Buchenwald. Claro, yo tenía una idea de contarles a ustedes un poco diferente a lo que tú me estás preguntando, porque como te conté antes de esta conversación, yo en este momento estoy escribiendo mi cuarto libro que se llama Lo que aprendí, pero que la única vez que yo hablé con mi padre, porque mi padre no quería hablar de esto y por eso yo al documental que hice sobre toda la zona donde él vivía y de los campos de concentración, le puse testigos del silencio, porque había muchos que no querían hablar. Mi padre me habló conmigo en 1986, casi 87, cuando yo estaba escribiendo mi primer libro, ¿Quién soy? Y yo fui donde él para pedirle que me diera la oportunidad de conocer un poco de cómo había sido la relación de mi mamá con mi papá, cómo se habían conocido y qué es lo que había pasado. Y entonces él me contó brevemente lo que a él le había ocurrido y yo después me di cuenta en la mitad de esta conversación que esto lo afectaba, ya tenía sus primeros signos de Alzheimer, estaba cumpliendo 82 años y lo dejé hasta ahí y así lo escribí en el primer libro.
en el segundo libro, perdón. En el tercer libro volví a escribir un poco lo que sabía, porque mi papá me habló esa vez y otra vez, sin yo preguntarle, él me contó una historia de Alemania. Pero ¿por qué yo estoy tan interesado en contarte todo esto, Karen? Porque, Dale nomás. eh, porque resulta de que yo llevo 105 días en cuarentena y hace solamente 20 días un colega con el que trabajo hace 40 años que también lo invité a esto para que escuchara, porque no sabía yo cómo era. Él siempre me discutía a mí cuando yo le decía que mi papá había estado en Bergen-Belsen. ¿De dónde saqué yo que mi papá estaba en Bergen-Belsen? De nuestra familia, ya que tú decías que esta persecución comenzó en 1933. Hubo un hermano de mi mamá, Annie, que se llamaba Arturo Atua Blumenfeld, que se fue de Alemania porque dijo aquí iba a venir esta persecución y se fue en 1935 a Buenos Aires como técnico de la Philips porque era un hombre que sabía todo lo relacionado con radio, que es hoy día como si supiera todo de computación en ese entonces. Cuando mi padre me contó y nunca me dijo qué lugar, yo un día le pregunté a mi tío Arturo, en un viaje que yo hice a Alemania, porque en ese tiempo él vivía en Alemania, poco antes de morir, y me contó que mi papá estuvo en Bergen-Belsen. Pero mi colega Marcelo Amunati, que está escuchando esto, nunca me aceptó, me dijo que no era posible porque Bergen-Belsen no existía allá en el año 38, y yo le decía, esa es la historia que yo tengo y esa es la historia que yo cuento. Hace 20 días, no sé cómo, sin yo saberlo, él me mandó una comunicación que realmente me impactó, porque me dijo, tengo la historia de tu padre fue el prisionero 27.170, o sea, 27.170 es el número de prisioneros y entró al campo de concentración el 12 de diciembre de 1938, lo que me hizo sentido porque mi padre me contó lo que había pasado el 9 y 10, no me acuerdo ahora si de noviembre o de diciembre, cuando es la noche de cristal. 2 días después, él entra al campo. Sí, 1938, del 8 al 9 de noviembre. De noviembre, él entra 2 días después con mi tío Erwin Blumenfeld, los dos van a dar al mismo campo en Buchenwald. Pero Mario, te quiero, creo que esto es importante demostrar. Aquí van a no me gusta decir auditores, yo les voy a mostrar algo que te va a complementar mucho lo que tú estás hablando. Ya. Vamos a ver porque puede solucionar, se supone, el tema de la foto, y tengo fotos que yo creo que a ti te gustaría verlas. ¿Ves el parte matrimonio? Mira, son muy chiquititas las fotos. No, entonces no vamos a poder mostrar las fotos, Mario. Y no ves el dice Mario y su madre, sí. Dice... tengo todas las fotos y sabes cuánto El negocio de Alemania es que creo que también la gente que lo está viendo, esto en video, tampoco van a definir bien cuáles son las fotos están muy chiquititas. Entonces, pero conozco todas las fotos que están ahí. Él, tu padre, después también fue como alguien a un campo de... Sí, pero ahí te saltaste todo. Porque resulta de que es que esta historia es una historia muy interesante porque cuando esto pasa en la noche de cristal, mi mamá y mi papá están en el negocio en la calle Zollstraße Nummer 28, que quiere decir la calle de la aduana número 28. Uy, pero Mario, tú sigues hablando, pero maravilloso. Y entonces ahí empiezan a romper los vidrios de todo en la noche cristal hasta que rompen el vidrio del negocio donde está mi mamá. En el pedazo que queda colgado del vidrio, alguien escribe en negro Jude, judío, y mis padres arrancan por la parte de atrás del
negocio que ustedes mostraron ahí una foto y que yo fui a visitar 50 años después y estaba la única cuadra que se había salvado el bombardeo, era esa cuadra, Zollstrasse, y vi el mismo negocio, lo único que le faltaba el nombre de mi papá arriba, y de ahí se fueron directamente a Breslau. ¿Y por qué Breslau? Porque yo te contaba al principio que ahí vivieron 25.000 judíos, era una comunidad grande. Bueno, ya se habían casado, tú decías que tenías el parte de matrimonio, ellos se casaron el 12 de agosto del año 1937, y esto estamos hablando un año después, el año 38, exacto, cuando prácticamente todavía eran recién casados y se tienen que separar, porque en ese momento, cuando ya salen del campo de concentración, donde no están mucho tiempo, pero un campo de concentración que los afecta mucho, porque ese año entraron como, no sé si en este momento no tengo las cantidades exactas, pero creo que fueron 20.000 personas, de las cuales murieron 770 personas en menos de un año, de frío, de malos tratos, ni siquiera existían los crematorios. Mario, claro, eso es importante, que yo creo que la gente no sabe, que efectivamente existían campos de concentración previos a la solución final. Exacto. Fue dictada, si no me equivoco, entre el año 41 y 42. Cuando a ti te dijeron que tu padre no había estado, eso... No, y me discutían. Como muchos otros, antes de este cristal. Siempre me dijeron que esto era un invento mío. Ahora tengo toda la demostración, 27170. Eso, tengo los documentos, el día que entró, el día que salió como 30 días después, salió de una... Debo explicar que ese campo estaba dividido en dos, por las informaciones que hoy día tengo y que lo estoy poniendo en este nuevo libro. Una parte eran las personas que tenían alguna pequeña, habían tenido un parte del tráfico, se habían peleado con alguien, no habían pagado algo, esos estaban a un lado, y los que estaban sin ninguna intachable, al otro lado, ahí estaba mi padre, que podían usar ropa de civil, y los otros usaban los trajes a rayas que ustedes han visto. Y en ese entonces todavía, aquellos que tenían visa, plata para la visa, plata para viajar, y estaban dispuestos a perder todo lo que tenían en Alemania, podían irse. Eso todavía era en el año 38, a finales del 38, seguramente principio del 39, pero cada mes se fue esto poniendo más difícil. Y yo he podido cerrar este círculo del cual yo te hablaba, Karen, lo pude cerrar recién después de muchos años, cuando estoy casi por cumplir 80, hoy día puedo cerrar el ciclo, sé exactamente cuándo llegó a mi madre a Santiago, cómo llegó mi padre, que llegó un año después, por qué llegó un año después, de qué parte salió. Hay cosas muy interesantes que a lo mejor la gente no sabe, incluso los que han escuchado y han conversado de los campos de concentración. Hay cosas que no saben, que se vivieron en esa primera época, un poquitito antes que se declarara la guerra, que fue en septiembre del año 39. Entonces todavía habían ciertas posibilidades, pagando, dándole coimas a algunos funcionarios, y de esa manera podían salir del país. Mario, dime una cosa, ¿qué se siente? Yo estaba pensando, cuando tú sabes fehacientemente que pasó algo, pero no tienes los documentos para probarlo. Claro, me frustra porque yo sigo el relato breve de mi padre, el relato de mi tío y el otro segundo relato de mi padre, que no está directamente relacionado con el Holocausto, pero claro, me frustra. Y al encontrar estos documentos que me entrega este colega que es periodista, a quien yo llamo un ratón de biblioteca, porque, por ejemplo, yo necesitaba para esta entrevista, le pedí algunos datos. Mi padre, después de la Noche de Cristal, después del campo de concentración, él estuvo escondido casi 6 meses en los campos de Alemania,
hasta llegar a Inglaterra. ¿Y por qué llega a Inglaterra? Porque con mi tío escuchan la BBC de Londres que abrieron un campo, que es se llamaba el Kitchener Camp. El Kitchener Camp, que era un campo militar, que lo había, en realidad lo había financiado la World Jewish Reliever. Ellos financiaron esto. Y ahí llegaron como 4.000 hombres judíos alemanes, porque tú me hablabas de Alien. Ellos lo llamaban Alien Enemy. O sea, lo habían construido, el grupo judío este había logrado construir este campo para que estas personas pudieran ir a este campo de trabajo donde hacían trabajos agrícolas y además aprendían inglés, siempre y cuando no se quedaran más de 12 meses y pudieran salir del país, tuvieran una visa, que no trabajaran en Inglaterra, que no pidieran nacionalidad en Inglaterra. La cosa es que estuvieran ahí, además le cobraron a esta organización judía por hacer este Kitchener Camp, y ahí hubo 4.000 personas, porque esto duró más o menos un año, que pudieron viajar a diferentes partes del mundo si es que tenían la visa que correspondía. Pero, ¿cómo aparece Chile? Porque cuesta comprender, yo creo que para todos los que nos escuchan, alguien que vive en Alemania, ¿dónde aparece Chile? Que en ese minuto no, yo creo que, no sé, ¿cómo llegan a Chile tus padres? ¿Por qué Chile? Bueno, esto es lo mismo que si a un tipo le preguntaran en Chile y él quisiera ir primero a Concepción, a Valparaíso, a Antofagasta, y le dijeran, no, no, mira, ahí no hay espacio ni en Antofagasta, ni aquí, ni allá. Sí hay un espacio, a lo mejor en Coihueco. Porque, ¿cómo es esto de Chile? No era fácil. Si ustedes leen lo que decían los cónsules de Chile en todo el mundo, decían que no vengan judíos a Chile. No era fácil. Entonces mi tío, que estaba en la Argentina, viajó varias veces por el tren transandino a Chile hasta que consiguió unas visas. Entonces, los primeros que vinieron, que fue mi tía Lee, mi madre Annie, el señor Tauger, que era el marido de mi tía Lee, y mi abuelita, que se llamaba Henriette Neufeld, fueron los primeros que vinieron. Ellos salieron y todavía no tenemos la fecha. Llegaron en un barco que se llamó Virgilio, desde Génova. Y ese barco, para llegar ellos a Génova, ¿cuánta plata tuvieron que pagar para poder salir de Breslau, para poder llegar a Génova? Y desde Génova tuvieron que esperar un tiempo para tomar este barco Virgilio que llegó a Chile. Mi papá llegó mucho después, llegó un año después, por diferentes razones. Como digo, él estuvo escondido en Alemania con mi tío, tratando de juntar recursos porque piensen que perdió el negocio, perdió su departamento, seguramente tenía algunos ahorros, pero no alcanzaron para más que las primeras visas donde iba mi mamá, y las otras, mi papá y mi tío tenían visa, pero no tenían el pasaje, no tenían el barco y no podían mostrarse en ese momento porque tenían riesgo de caer nuevamente en un campo de concentración donde ya la cosa era más peligrosa, pues ya ahí la gente no desaparecía con los hornos crematorios, pero desaparecía por diferentes razones. ¿Quedó familia de ustedes en Alemania? No lo sé. ¿Directamente en la Shoah? No lo sé. Sé que mi padre dijo que su madre había desaparecido, que es el único pariente que yo conocí. Mi tía, la hermana de mi padre, viajó a Palestina en ese entonces y hizo su vida allá. No, seguramente había más parientes, pero no lo sé. Muchos de los parientes viajaron a Estados Unidos, otros parientes estuvieron en Chile también. Habían varios Kreuzberger aquí en Chile que todos, por supuesto, fallecieron. Cuando tú eras pequeño, el apellido Kreuzberger debe haber sonado como extraterrestre, ¿o no, Mario? Bueno, claro, porque yo además fui a una escuela pública, era el único judío del curso. No era fácil, estudiaba cuando recién había terminado la guerra. Chile estaba dividido en dos, había una parte que estaba con el eje, una parte que estaban con los aliados. En mi colegio, lamentablemente, habían muchos con el eje, y eso, por supuesto, bueno, yo lo escribí en algún libro, en el tercer libro,
porque yo creo que ese instante es muy importante en mi vida, porque esa golpiza que yo recibí fue la que cambió mi carácter, cambió mi personalidad, y yo creo que ese cambio de personalidad me permitió trabajar después en la televisión, me permitió ser comunicador. Yo era más bien un hombre tímido, para editar, porque las entrevistas no deben ser tan largas, a mí me pegaron como entre 15 por el solo apellido. Mario, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 16 años y entonces, por supuesto, vivía ya en Santa Julia 296, iba todos los días al colegio, pero no iba. Pero como al sexto día apareció el señor Jiménez, que era el rector, en la puerta de mi casa, y yo, por supuesto, me asusté mucho. Él levantó la mano, me dijo: no te asustes, no vengo a hablar con tus padres, vengo a hablar contigo. Me dijo: sé lo que te pasó, cuenta conmigo, yo soy el rector del colegio, pero el que se tiene siempre que defender eres tú. Y cuenta conmigo, vuelve al colegio. Y ese día volví a ir a la Plaza de Armas, no fui, y al día siguiente fui decidido a ir al colegio. No le recomiendo a nadie mi sistema. Mi papá tenía un ring en la casa, nos había enseñado a los dos a pelear. Yo tuve 2 peleas en los días siguientes que las gané por muerte, y claro, eso me dio un cierto liderazgo, y de ahí un cambio de personalidad, y de ahí la afición al escenario, de ahí la afición a los chistes, al doble El sentido. boxeo lo salvó varias veces a tu padre, porque lo salvó a él directamente e indirectamente. Sí, es verdad, porque mi padre logró salir del campo gracias al boxeo, porque hay un guardia que no sé cómo le habrá arreglado esta salida, porque mis padres tenían visa, pero no tenían plata para demostrar cómo podían viajar. Aparte de la visa, no tenían los pasajes. Y entonces, bueno, este hombre le dijo, mi padre le dijo: yo estoy con un cuñado, y él le dijo: ven mañana a tal hora, porque lo conocía, porque era del mismo pueblo, porque habían boxeado juntos. Y lo dejó salir, y me imagino que en ese momento, que eran los comienzos, habrá podido anotarlo con los demás. Esa fue la historia que me contó mi padre, porque hay muchas partes de la historia donde todavía está inconexa, aunque la historia está cerrada, porque este Kirchner Camp, tengo exactamente la fecha cuando mi padre recibe la autorización para viajar desde el Kirchner Camp a Chile. Él viaja el 19 de diciembre de 1939 en el barco Orduña, que hace 14 paradas hasta llegar el 18 de enero de 1940 a Valparaíso, y ahí mi padre es destinado a Talca, y yo nazco el 28 de diciembre de ese año, así que yo creo que mi papá hizo fama inmediatamente cuando llegó. Yo nací como 11 meses después de que él hubiese llegado. Pero Eres el hijo de la sobrevivencia, entonces, ¿ah? ¿Ah? Eres el hijo de la sobrevivencia, podríamos decirlo. Claro. Entonces estoy por eso muy emocionado e interesado al haber cerrado este círculo de contar esta historia. Quiero decirles que el Kirchner Camp quedaba en las Islas Sandwich, y no sé ustedes si saben por qué eran las Islas Sandwich, porque las Islas Sandwich pertenecían a Lord Sandwich. ¿Y quién era Lord Sandwich? Es un señor que hacía cacerías en esa isla, y un día no tuvo que darle de comer a las personas, y se le ocurrió ponerle carne adentro del pan, y ahí nació el sándwich. Por eso que se llaman sándwich, los sándwich, por las Islas Sandwich y por Lord Sandwich. Mario, cuentan, y yo creo que más que cuentan, está comprobado que el trauma se traspasa de padres a hijos y de hijos de segunda a tercera generación. ¿Tú sientes que hubo un traspaso no verbal del trauma en tu hogar? Mira, no sé tú, yo creo que hay que también ser más amplio en la mirada, como era mi padre. Y te lo voy a decir por varias cosas. Cuando se cerró el campo en 1945, habían muerto en ese campo 50.000 personas en Buchenwald. Solamente 11.000 de ellos eran judíos. Los demás eran homosexuales, gitanos, diferentes personas que murieron en ese campo.
Entonces, yo digo, sí, esto fue una brutalidad única en el mundo, porque nunca se hizo una maquinaria igual para masacrar a la gente. Pero la brutalidad del hombre se ha manifestado en muchos momentos y en muchas partes, y de gente muy educada y de gente muy ignorante, y en todas partes del mundo, sin excepción, ni siquiera la excepción nuestra. O sea, yo creo que el hombre, por su fanatismo, a veces por sus ideales, mata, masacra, pero nunca lo hicieron como lo hicieron en este caso, que este fanatismo llegó a tal punto donde se hizo una industria para matar y masacrar gente. ¿Y por qué te digo esto, Karen? Porque cuando me invitó el gobierno alemán y mi padre no hacía mucho tiempo que había llegado a Chile, llevaba menos de, ¿cuánto sería? Como 25 o 28 años en Chile. Y yo le pregunté a mi padre, le dije, oye, me invitó el gobierno alemán, ¿tú te molestarías si yo voy? Me dijo, por ningún motivo. Me dijo la frase que hoy día es tan manida. Me dijo, perdonar de todas maneras, pero nunca olvidar. Y lo que estoy haciendo con esta entrevista es precisamente eso. Perdonar, por supuesto que sí, no olvidar. Mario, ¿tú has sentido antisemitismo durante tu carrera profesional? Estamos entrando un poquito a don Francisco, pero dejémoslo ahí. Pero tú como Mario Kreuzberger, ¿cómo han sido esos dos ámbitos tan... Bueno, en algunas partes sí y en otras no. Una mejor demostración es que yo recibí todas las oportunidades durante yo llevo 58 años en el Canal 13 y 53 de ellos estuvo en manos de la Universidad Católica y siempre tuve todas las universidades, por ejemplo, en la Universidad Católica. Pero claro, más de algún profesor de la Universidad Católica, más de algún alumno de la Universidad Católica sentía aversión contra los judíos o tenía sentimientos antisemitas que yo no lo supe, pero en otros casos sí lo supe. Sí lo supe, me sentí más de alguna vez discriminado, especialmente en mis primeros años de juventud, porque también fue cambiando Chile, se produjo una mayor inclusión. Pero cuando ustedes hablan de los judíos, y muchos de los que están escuchando este programa deben ser judíos, y pregúntenle a la gente más orientada del mundo, no le pregunten a personas ignorantes, pregúntenle cuántos judíos hay en Chile. Lo menos que le van a decir 500.000. Nadie va a creer que nosotros somos 16.000 judíos en Chile. Y mucho menos van a creer que somos 18 millones en el mundo. También te dicen 500, 600 millones. Sonamos mucho, pero no somos tanto. Mario, estamos en 1974. ¿Sí? Y ese es el año que tu madre fallece, ¿no? Claro. Sería interesante, no, siempre es triste fallecer, digamos, perder a los padres, pero no fueron en circunstancias tan armónicas, porque ella estaba en Alemania, ¿o no? Sí, no, digamos, plena armonía en mi familia. Estaban de vacaciones con mi papá en Alemania. En Wiesbaden, ahí murió mi mamá de una embolía pulmonar y tuvo mi padre que traerla a Chile y su cuerpo está aquí en el cementerio israelita de Conchalí. Pero no es porque estuviera en algo no armónico. No, claro, pero la muerte ya es traumática en sí, pero tener que repatriar el cuerpo, tú tuviste que viajar a Alemania, ¿o no? No, mi padre fue el que trajo el cuerpo a Chile, no yo. Okay. Yo viajé después a Alemania y tuve un ataque de llanto al recordar todos los lugares donde estuvo mi madre y al hablar con el cónsul, porque mi madre tuvo que ser embalsamada para poder traerla a Chile. Bueno, eso me produjo a mí una cosa retardada de pena y dolor. Hice un duelo en ese viaje. Claro, difícil despedirse así. No despedirse, finalmente.
tan abruptamente. Exacto. Y independiente de la fecha de fallecimiento de tu madre, que fallece mucho más joven que tu padre, ¿con cuál sientes que eras más cercano naturalmente? Que te venías naturalmente. Fui muy cercano a mi madre, pero cuando mi madre muere, yo tengo 34 años, y con mi padre yo llego a los 60 años. Entonces tengo más recuerdos de mi padre porque viví mucho más tiempo con mi padre, a pesar de sus 15 años de Alzheimer. Pero la primera etapa es todo recuerdo de mi madre, la que promueve la parte artística, la que me lleva el día al niño, la que vamos para allá, para acá. O sea, mi madre es la que tenía todo el contacto diario conmigo, porque mi padre trabajaba todo el día. ¿Y cómo era el tema la fama con tus padres? Bueno, a mi madre le encantaba el tema de la fama. Ahora, cuando ella falleció, sí, yo ya llevaba 12 años en la televisión, pero nunca mis padres vieron que yo pude ser exitoso internacionalmente, que pude abrirme paso en Estados Unidos. Eso mis padres nunca lo vieron. Mi padre ya su Alzheimer no le permitía, incluso cuando yo lo iba a visitar, porque yo vivo hace 33 años en Estados Unidos, cuando yo lo iba a visitar, yo estoy ahora en Chile porque la pandemia y el estallido social me pilló aquí, así que llevo como 5 o 6 meses en Chile y ya pronto tengo que volver a Estados Unidos. Y entonces mi padre, cuando yo lo iba a visitar, estaba viendo Sábado Gigante, que estaba grabado de Estados Unidos, y yo le preguntaba a él quién era el hombre que estaba ahí, y me decía que era don Francisco. Y yo le preguntaba, ¿y quién es don Francisco? Me dijo, bueno, un animador de televisión. ¿Y qué es tuyo? Me dijo, no, ¿cómo que va a ser mío? O sea, él sabía que yo era don Francisco porque me veía todos los sábados, pero yo venía solamente una vez al mes. Entonces yo no, lo que no sabía es que yo era su hijo. Y eso es muy doloroso. Mario, siendo tú un comunicador innato, porque yo cuando hablé con la Temi, aparte que me habló maravillas de ti, ella me dijo que tenías un don tremendo para escuchar y para que la gente te hable, se abra ante ti, se sienta bien. Pero ¿cómo es tu relación con el silencio? Es que yo soy muy buen amigo mío, por lo tanto yo hablo mucho conmigo. No sé si toda la gente, pues no estoy en el alma ni en la mente de las otras personas. Yo converso mucho conmigo, pero también converso mucho con los demás. Esta facilidad que dice que tengo, la tengo desde niño. Yo me acuerdo que yo tomaba la micro, en ese entonces se llamaba micro, Sí. y yo vivía justo donde terminaba el paradero, ahí en Brown Norte, y yo me iba sentado detrás del chofer, y cuando yo llegaba al paradero, yo conocía toda la vida del chofer. Todo lo que le había pasado al chofer en su día, yo tenía 10, 11 años. Tenía una inquietud por conocer a los demás, es genuina. No es que yo me prepare para eso, es genuino, es una manera de ser, es como a los tipos que les gusta silbar y cantar, a mí me gusta, además de eso, conversar. ¿Y tú llevas una bitácora, vas escribiendo tus memorias, tus recuerdos diarios o confías plenamente en tu memoria? No, yo durante muchos años tenía un pad amarillo que no tengo aquí, bueno, traje esta tarjetita nomás, tengo un pad amarillo donde escribía todos los días, todas las noches, pero ahí lo que más tenía que escribir eran ideas. Acuérdense que yo durante 20 años tuve que llenar 8 horas en vivo en la tarde de los sábados y además en la noche después tenía 2 horas más de Noche de Gigantes. O sea, durante 20 años hice 10 horas de televisión a la semana, entonces había que inventar todo y eso era una vorágine de día, de noche, me despertaba a las 3, 4 de la mañana, yo no dormía más de 4 o 5 horas, era distinto todo. El tiempo va cambiando, tenía un empuje, unas ganas de hacerlo, de vivir, de inventar, de hacer cosas nuevas. El tiempo va cambiando y va aplacando este empuje, ¿no? Y entonces el empuje va acompañado de la experiencia y de otras cosas que uno no alcanzó a hacer y que quiere hacer. Por ejemplo, esta cuarentena Claro. me cambió. Me Ah, cambió desde el día en que por primera vez vino la peluquera y preguntó, Mario, ¿y te vas a teñir un poco? Porque ya yo había decidido a fin de este año, en diciembre,
porque este era mi año de celebración, donde iba a hacer una gran celebración para celebrar mis 80 años, aquí y en Estados Unidos. Y entonces decidí, le dije, no, vamos a adelantar esto. Y esto que tú ves es una persona distinta que va a salir al mundo, si es que logro sobrepasar esta pandemia, de manera diferente, por el tiempo que me quede. Voy a elegir muy cuidadosamente lo que hago. No voy a tratar de estar en la primera línea de la televisión, ni de la radio, ni de los diarios. Voy a tratar de, si a alguien le sirve, de aportar con la experiencia de lo que viví, de compartir con mis amigos y muy especialmente con mi familia, con la que tengo que producir ese reencuentro que ya vengo años produciéndolo, especialmente con mis nietos, son todos adultos, todos tienen más de 21 años, tienen de 21 a 33 años. 9 nietos, ¿no? 9 nietos, uno lo está viendo en Los Ángeles, otros 3 nietas están viendo seguramente, no estoy en Miami, porque está mi otro hijo en Miami, mi otro hijo Francisco y mi otra nieta está aquí, vive también con sus 5 hijos, de los cuales 4 están en Chile, estarán viendo y conociendo parte de esta historia. Mario, ¿cómo es tu...? Me quedan 2 temas, uno que los 2 igual de importante. ¿Cómo ha sido tu vínculo con Dios, el judaísmo, el Shabbat? Sé que ahí se ha desarrollado. Yo hablaba con Tony y me decía que para ella siempre ha sido muy importante y que tú has tenido una progresión. ¿Cómo lo ves hoy? Yo lo que hice fue hace 10 años aproximadamente, por un evento que tuve en mi vida y por un encuentro que tuve con un rabino en un viaje que hice a Israel. Rav Lau. No era Rav Lau, era Bitón. Y entonces yo le dije, él me habló, me aconsejó, y a la salida le dije, ¿sabe? Le dije, voy a hacer Shabbat que nunca había hecho en mi vida, digamos, de pronto a lo mejor alguna vez alguien me invitó o hicimos excepcionalmente en mi casa, no recuerdo, voy a hacer Shabbat de aquí a fin de año. Y en realidad, y él me dice, ¿y por qué de aquí a fin de año? Yo no le contesté. Iba saliendo con Temi a la calle y antes de llegar a la puerta le dije, este hombre tiene razón. Le dije, ¿por qué a fin de año? Lo vamos a hacer todos los viernes. Y nosotros calculamos que ya han pasado por nuestra mesa más de 6.000 personas, la mitad de ellas no son judíos. Yo no soy una persona religiosa, tengo mis dudas de fe, pero a mí me ha interesado mucho por un rabino que conocí en Miami, el rabino Mario Roisman, de quien me hice amigo. Empecé a conocer mucho del Antiguo Testamento, de la Biblia, y me di cuenta que la Biblia, habiendo sido escrita hace miles de años, todos los temas que toca, tú los puedes tocar hoy día. Si, por ejemplo, les hablo del Shabbat que viene esta semana, creo que se llama Jucat, que es cuando Moisés rompe la roca, ¿verdad? Se enoja. Se enoja y grita. Y entonces el Talmud, que interpreta la Biblia, y los rabinos que interpretan la Biblia, tienen muchas... Por ejemplo, el año pasado hablamos de que cuando el líder grita y blasfema es porque perdió el liderazgo. Pero este año, no quiero decir cuál es el tema, porque yo ahora me junto con mi familia todos los viernes virtualmente para tratar este tema, y hay un tema nuevo que podemos usar de ese mismo capítulo. Y podríamos buscar 10 temas nuevos sobre ese capítulo. Y esa es la gracia que tiene para mí la Biblia, de que tú puedas hablar con gente agnóstica, con gente atea, con gente católica, musulmana, religiosa, poco religiosa, puedan hablar el mismo tema. Porque el hablar de que el que grita y blasfema pierde el liderazgo, tú te puedes incorporar de la manera que tú quieras y no ofendes a nadie. Mario, hablando de los nietos y la familia, te quiero mostrar que hablando de los nietos y la familia te tengo una sorpresa que ojalá ahora resulte. A ver, pues. Vamos a compartir. Y aquí espero que conozcas a esta señorita. Crucemos los dedos. ¿La ves? Claro.
Si tus papás estuvieran vivos hoy y les pudieras hacer solo una pregunta, ¿cuál sería? Si fueron felices. Tan simple como eso. Me hubiera encantado saber si en la suma y la resta de sus vidas fueron felices. Yo creo que sí. Pero tengo la duda. Tengo que decir que este video mini es autoría de Gaby y de Sofi, de las dos. Sí. Gaby y Sofi son las hijas de Patricio y de Andrea. Exacto. Y te voy a presentar otra sorpresa. Espero que te guste. Hola Marito, muchos saludos desde acá de Ley. Te echamos mucho de menos, hace mucho que ya ni a ti ni a mí los veo ni a nadie. Nos hablamos harto por Zoom y por teléfono, así que por lo menos estamos conectados. Te quería hacer una pregunta, porque mucho, yo por lo menos sé del documental y de todo lo que hemos hablado de la historia de Lopa y de cómo Lopa llegó a Chile. Pero no sé si tú sabes o alguna vez escuchaste de la OMA, de cómo fue su viaje sola para acá y de cómo fue ese año de espera, esperando a Lopa de que pudiera salir de Alemania. Bueno, ahora descubrí que no fue un año. Y sería interesante saber. Un beso grande. Beso. Este es Ilan Israel Alberto, que está en Los Ángeles. Bueno, primero tengo que decirte a ti y a todos los demás que tu abuela no viajó sola. Ya lo dije antes, viajó con su hermana Lee y con el marido de ella que se llamaba Helmut Taucher y con la abuela que se llamaba Henriette Neufeld. Ellos, después de la Noche de Cristal, empezaron a tratar de conseguir estas visas a través de mi tío de la Argentina, que finalmente las consiguió, y de ahí poco a poco encontrar la salida para llegar a Génova, pero eso se demoró varios meses. No tenemos la fecha, por lo tanto no te la puedo decir, cuando el barco Virgilio llegó de Génova a Santiago. Esa fecha aún no la tenemos. Sabemos, sí, por la lista de pasajeros que venían en el barco Virgilio, pero la fecha exacta no la conocemos. Pero yo pienso que se demoraron como 4 o 5 meses después de la Noche de Cristal en salir y que mi mamá tiene que haber llegado 4 o 5 meses antes de mi papá, no un año completo. Mario, la Temi, y con esto quiero algo que me dijo hermoso, que ustedes celebraron una segunda jupá. Para los que no saben, jupá en hebreo es la ceremonia de matrimonio y que fue una boda mágica. Claro, lo que pasa es que tengo que decir que yo fui bígamo toda la vida porque yo me casé con la televisión y con mi señora al mismo tiempo. Por lo tanto, llevo 58 años de casado, llevo 58 años de televisión. Y cuando se cumplieron los 50 años, yo le había prometido a mi señora de que íbamos a hacer algo especial. Pero coincidió con el otro hijo, Sábado Gigante, que también cumplía 50 años. Hicimos una tremenda fiesta de 50 años y del casamiento nada. Pero con un amigo que vive en Estados Unidos, que es abogado, César Álvarez, estábamos en un restaurante y de pronto mi señora fue al baño acompañado de Cristina, que era la novia de César Álvarez, novia en segundas nupcias, y cuando fueron al baño, César Álvarez me dijo, mira, yo le voy a, mi novia, Cristina es guadalupana, yo la voy a llevar a la Virgen de Guadalupe en México y ahí le voy a pedir matrimonio. Y yo le dije, mira, y me voy a casar. Si tú haces eso, le digo yo le voy a dar una sorpresa a mi señora y me voy a casar con ella. Bueno, el hombre fue a la Virgen de Guadalupe, pidió matrimonio, después se casó, tuvimos el casamiento y me tocaba cumplir a mí. Y entonces yo, más o menos durante un año, traté de juntar a toda la familia para que esto fuera una sorpresa. Y en un viaje que hicimos con los Álvarez a España, estábamos en España y yo de pronto le digo a la Temi, le digo, Temi, nos quedan 4 días, los Álvarez les gustaría ir a Israel, ¿por qué no vamos a Israel? Ya, vamos. Y fuimos, mientras tanto todos los 9 nietos y las novias y los parientes y todos estaban
ahí caminando por diferentes caminos, aunque sea redundante. Y entonces cuando llegamos un viernes en la noche a Jerusalén, y yo le digo a mi señora, le digo, mira, siempre hacemos Shabbat, y que hoy día viernes no vamos a hacer Shabbat, aquí abajo tienen que estar haciendo Shabbat. Y abajo estaba Mario Roisman, el rabino, con mis 9 nietos, con mis nueras, con mis yernos, estaban todos ahí, con algunos familiares, y cuando ella abrió la puerta casi se murió, y ahí le dije yo, mira, en 4 días más nos vamos a casar, y en Aish Torah, que es una terraza frente al Muro de los Lamentos, frente al Gólgota, nos volvimos a casar y hicimos la jupá. Me demoré 2 años tarde, pero cumplí. Y se dieron un beso hermoso. Si tuviéramos la foto, no saben lo bellos que son, pero hay que dejar cosas en la imaginación. Mario, ¿quieres agregar algo? ¿Hay algo que te quede dando vuelta en esta noche que hemos recorrido tan profundamente aspectos tan íntimos tuyos? No, mira, solamente decir que estoy muy emocionado de haber tenido esta oportunidad y además de agradecerle públicamente a Marcelo que me dio esta sorpresa del 27170, que además durante todo este año, en todas las firmas que no tengan que ver con una firma anterior, yo debajo de la rúbrica pongo 27170. Para mí fue muy importante cerrar este círculo de mi familia y dejar esto como legado también para mi familia y para aquellos que quieran leer o escuchar de esta historia, donde todavía hay algunos cabos que tenemos que atar, que no hemos logrado atar y a lo mejor no lo vamos a lograr nunca, a lo mejor nunca vamos a saber, pero yo creo que sí. ¿Cuándo salió el barco Virgilio? Cuando llegó. Sí sabemos el de mi padre que hizo 14 paradas y se demoró 1 mes en llegar. Y entonces estos meses de reclusión me permiten escribir varias horas al día. Sigo escribiendo, estoy en la parte final de esta historia. En realidad el libro son muchas historias, porque son historias que no tienen nada que ver con mi familia. Es lo que aprendí de las entrevistas con los presidentes de los Estados Unidos, es lo que aprendí en mi lucha contra el peso, es lo que aprendí a cómo fue cambiando el público con el tiempo y con las redes. Tiene muchos capítulos muy distintos y uno de estos es el 27, se llama Prisionero 27170, que es esta historia que por fin podré no solamente contar completa, sino además mostrar los documentos. Y traspasarla, Mario. No solo mostrar, que perdure. Que eso es el... Tú bueno, que también lo sabes, ¿no? Sí, mi señora dijo que le íbamos a entregar el certificado al Museo del Holocausto aquí en Santiago. Me gustaría hacer un llamado ahora, porque, Mario, tenemos casi un récord de gente que nos está viendo, es hermoso, y me quiero tomar la libertad de quizás que para los que no estuvieron al comienzo, de volver a decir la importancia de Abro Memoria. Lo que está haciendo Mario es abrir memoria. Él está recuperando una historia que estaba guardada en los cajones. Él está actuando dentro de su casa para preservar memoria. Y hay algo que quiero agregar, que no tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con Chile, país al cual nuestra familia y muchos de ustedes tienen que tener el agradecimiento, porque este país fue el asilo contra la opresión. Este es el momento más difícil de la historia de este país que yo he vivido. Y yo siento que no existe otra oportunidad, tanto dentro de nuestra comunidad como en la comunidad chilena en general, que los que más tienen, los que más pueden y los que más saben, tienen que ayudar a los que menos tienen, los que menos pueden y los que menos saben. Solamente en un acto de solidaridad de todos nosotros vamos a poder salir libremente de esto. Cada uno sabe cuánto calza y qué acto solidario puede hacer. Lo puede hacer con su vecino, con su amigo, con el que trabaja en su casa, con el que necesite. Se necesita de la solidaridad de todo Chile para salir adelante de este momento tan complicado y tan difícil. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Mario. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.